Un niño negro sin hogar rescata a un soldado herido y al día siguiente ve su rostro en las noticias. Elijah había aprendido hacía mucho que al mundo no le importaban los niños como él. La ciudad, extensa y despiadada, avanzaba a un ritmo implacable. Sus habitantes estaban demasiado absortos en sus propias vidas como para notar a un niño pequeño acurrucado contra el viento cortante. Había dejado de esperar amabilidad. Había dejado de esperar que alguien le preguntara si estaba bien. No lo estaba. Eso lo sabía. Pero saberlo no cambiaba el hambre que le roía el estómago ni el frío que le arañaba la piel. Las calles habían sido su hogar desde que tenía memoria, aunque le costaba recordar cómo había comenzado todo. Sus recuerdos se difuminaban entre refugios y callejones, entre promesas vacías de extraños bien intencionados y el rechazo tajante de quienes deseaban que simplemente desapareciera. Los días se sucedían unos con otros en una rutina de supervivencia. La mañana significaba buscar comida, evitar a los tenderos que habían aprendido a reconocerlo y no tenían paciencia con un niño sucio que rondaba cerca de sus escaparates. Había perfeccionado el arte de ser invisible, deslizándose entre la multitud sin ser notado, esquivando las miradas sospechosas que lo seguían cada vez que se acercaba demasiado a un puesto de frutas o una tienda de conveniencia. El hambre nunca desapareció del todo, pero había aprendido a ignorar el dolor, a superarlo hasta encontrar algo. Un sándwich a medio comer tirado en un cubo de basura, una manzana magullada rodando debajo del puesto de un vendedor, cualquier cosa que pudiera evitar el vacío que lo corroía por dentro. Una vez había creído que si pedía educadamente, alguien se apiadaría de él. Pero esos días habían pasado. Ahora confiaba en el instinto, en la aguda conciencia que le decía cuándo correr y cuándo esconderse. La ciudad tenía sus propios peligros más allá del hambre, otros habitantes de la calle que lo veían como competencia, oficiales que lo veían como una molestia y algún extraño cruel que encontraba divertido atormentar a un niño sin hogar. Había aprendido a mantenerse en movimiento, nunca demorándose demasiado en un lugar. Los callejones ofrecían cierta seguridad, aunque olían a podrido y a decadencia. Las estaciones de metro eran cálidas, pero estaban muy vigiladas, y así, la mayoría de las veces, se encontraba cerca del río, debajo del puente donde los sonidos de la ciudad se volvían distantes, reemplazados por el zumbido constante del agua que golpeaba el hormigón. Allí, construía su cama improvisada cada noche, ordenando trozos de cartón y periódicos desechados para formar algo que se asemejara a la comodidad. No era mucho, pero era suyo. Se acurrucaba debajo de su chaqueta delgada y andrajosa, escuchando el lejano aullido de las sirenas, mirando las luces de neón de la ciudad reflejarse en la superficie del agua. A veces, imaginaba cómo sería estar al otro lado de esas ventanas, sentarse dentro de una casa cálida, comer en una mesa en lugar de encorvado sobre un cubo de basura, dormir en un colchón en lugar del suelo frío e implacable. Pero esos pensamientos eran peligrosos. La esperanza era algo cruel cuando no conducía a ninguna parte. Una tarde, mientras deambulaba por las calles con el estómago vacío retorciéndose en señal de protesta, pasó por una pequeña panadería. El olor a pan recién horneado era casi abrumador, haciendo que su hambre fuera insoportable. Se quedó demasiado tiempo fuera de la puerta, esperando, solo tal vez, que alguien se diera cuenta. La dueña, una mujer de aspecto cansado con harina espolvoreando su delantal, lo vio. Su mirada se detuvo un momento antes de desaparecer en el interior. Él esperaba que regresara con el ceño fruncido para decirle que se fuera, como tantos otros habían hecho. En cambio, ella apareció con un panecillo pequeño y rancio envuelto en una servilleta y se lo puso en la mano sin decir una palabra. Era algo simple, pero para Elijah lo era todo. Murmuró un gracias, agarrando el pan con fuerza mientras se apresuraba a irse, temeroso de que ella cambiara de opinión. Saboreó cada bocado permitiéndose creer solo por un momento que la amabilidad todavía existía. Pero momentos como estos eran raros, cosas fugaces que se desvanecían tan rápido como aparecieron, dejando atrás la dura realidad de su existencia. Más tarde esa noche, mientras se acomodaba en su lugar habitual bajo el puente, pensó en la mujer, en la forma en que lo había mirado, no con disgusto, no con lástima, sino con algo cercano a la comprensión. Se aferró a esa sensación mientras cerraba los ojos, dejando que el cansancio del día lo arrastrara a un sueño inquieto.
pero la ciudad no era amable y no le permitía soñar mucho. Al día siguiente, el hambre lo carcomía con más fuerza que de costumbre, empujándolo más hacia las concurridas calles de la ciudad. Se movía con rapidez, con cuidado de evitar las miradas de quienes lo habían echado antes. Pero no importaba a dónde fuera, el hambre permanecía. Una fuerza implacable que hacía que sus manos temblaran y sus piernas se debilitaran. Trató de ignorarla, pero cuando pasó por una pequeña tienda de conveniencia, su mirada se fijó en una exhibición de barras de granola cerca de la entrada. Sus dedos temblaban a sus costados. No era un ladrón, al menos no quería serlo. Pero el hambre era más fuerte que su conciencia. Antes de que pudiera tomar una decisión, una voz aguda destrozó sus pensamientos. El grito furioso de un hombre resonó en el aire, acusándolo de algo que no había hecho. La confusión lo golpeó antes de que se diera cuenta. Alguien había perdido su billetera y de alguna manera, él se había convertido en el sospechoso. El pánico se apoderó de él cuando la mirada furiosa del dueño de la tienda lo clavó. Trató de protestar, pero sus palabras quedaron ahogadas por las acusaciones del hombre. Un guardia de seguridad lo agarró bruscamente del brazo, ignorando su frenético forcejeo. El mundo ya había decidido que era culpable. No necesitaba que lo atraparan sosteniendo una billetera robada. Su sola presencia era suficiente. Trató de explicar, trató de decirles que no había tomado nada, pero su voz fue tragada por la tormenta de palabras furiosas. El guardia de seguridad lo empujó hacia la salida, arrastrándolo hacia afuera bajo la lluvia torrencial. El pavimento estaba resbaladizo bajo sus pies descalzos mientras tropezaba, respirando entrecortadamente. La voz del dueño de la tienda todavía resonaba en sus oídos, llamándolo ladrón, mentiroso, rata callejera sin valor. Y nadie los detuvo. Nadie habló por él. Solo observaron cómo lo arrojaban a la cuneta como si fuera basura, con miradas indiferentes, con los pies llevándolos lejos como si no fuera más que una mancha en las calles de la ciudad. Frío y empapado, Elijah se acurrucó en sí mismo, temblando mientras la lluvia empapaba su ropa ya hecha jirones. Su estómago se retorció, tanto por el hambre como por el agudo aguijón de la injusticia. El mundo nunca había sido justo, pero algunos días se sentía particularmente cruel. Con miembros temblorosos, se obligó a ponerse de pie, con el cuerpo dolorido por el trato brusco. No podía quedarse allí. Tenía que moverse, tenía que encontrar refugio antes de que la noche lo tragara por completo. Su mente recorrió rápidamente los pocos lugares que conocía, lugares que ofrecían incluso una pizca de seguridad. Entonces recordó el sitio de construcción, un edificio a medio construir en las afueras del centro. Nadie iba allí nunca de noche. Era peligroso, inestable, pero para Elijah era un techo sobre su cabeza, y eso era todo lo que importaba. Caminó durante lo que le parecieron horas, con la ropa empapada pegada a su delgado cuerpo. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de la lluvia, distantes e inalcanzables. Cuando llegó al lugar de la construcción, tenía las extremidades entumecidas y la respiración entrecortada. Se arrastró bajo una pila de lonas desechadas y se acurrucó para entrar en calor. La lluvia seguía cayendo, con un ritmo constante contra las vigas de acero que había encima. Dejó que se le cerraran los ojos, el cansancio lo hundía. El día siguiente sería igual que el de hoy. El mismo hambre, la misma lucha por sobrevivir. Pero el día siguiente traería algo más, algo que nunca podría haber esperado. Isaiah Carter había sido en su día un hombre con un propósito. Había habido una estructura en su vida, una misión que lo había guiado a través de los lugares más duros, tanto en el mundo como dentro de sí mismo. Había llevado el uniforme con orgullo, había llevado sobre sus hombros el peso de las batallas de su país y había creído, en su día, que los sacrificios habían significado algo. Pero la creencia no resistía la realidad de lo que le esperaba cuando volviera a casa. La ciudad que una vez le había resultado familiar ahora era ajena, indiferente al hombre en el que se había convertido. El mundo había seguido adelante, dejándolo atrás, entre los restos de recuerdos que no podía quitarse de encima. Los fantasmas de su pasado lo seguían, sus voces susurrando en sus noches de insomnio, sus rostros apareciendo en las sombras de callejones y calles vacías. Caminaba entre los vivos, pero una parte de él seguía perdida en un desierto a miles de kilómetros de distancia, donde el calor le quemaba la piel y el olor a pólvora
se aferraba al aire. Aquí, en la ciudad, las batallas eran diferentes, más silenciosas, pero igual de implacables. Las libraba solo, sin un pelotón que le cubriera las espaldas, sin órdenes que seguir, sin la certeza de que nada de lo que hiciera importaba. Lo había intentado. Había ido a Lavá, se había sentado en salas de espera llenas de otros hombres cuyos ojos tenían el mismo cansancio vacío. Había llenado formularios, había hecho largas filas y había escuchado a la gente decirle que fuera paciente. La ayuda que le habían prometido nunca llegó. Los cheques se retrasaron, las citas se pospusieron. El mundo siguió girando mientras él permanecía inmóvil. Así que había dejado de preguntar, dejó de esperar. En cambio, caminó. La ciudad nunca dormía, y él tampoco. Las calles se convirtieron en su nuevo campo de batalla, no como lo habían sido en el extranjero, sino en la silenciosa y absorbente guerra de la supervivencia. La mayoría de las noches se encontraba en bares, buscando algo lo suficientemente fuerte como para silenciar el ruido en su cabeza. El licor quemaba, pero era un dolor familiar, uno que podía controlar. Desdibujaba los límites de su mente, atenuaba el peso de sus fracasos, hacía que el pasado se sintiera un poco menos nítido. Pero el alivio nunca duraba. Los recuerdos siempre regresaban, y cuando los bares cerraban, vagaba por las calles, inquieto, incapaz de enfrentar el silencio de una habitación vacía. Esa noche, la lluvia había comenzado temprano, una llovizna constante que humedecía su ropa mientras se movía por las calles tenuemente iluminadas. No tenía a dónde ir, ningún destino en mente, solo la necesidad de seguir avanzando. Su cuerpo le dolía por viejas heridas, recordatorios de una vida que alguna vez había sido suya, pero que ahora sentía que pertenecía a otra persona. Apenas notó a los hombres hasta que fue demasiado tarde. Emergieron de las sombras de una calle lateral, moviéndose rápido, con voces agudas y cargadas de algo demasiado cruel para ser casual. Reconoció la mirada en sus ojos antes de que siquiera hablaran, el tipo de hombres que se aprovechan de la debilidad, que ven un paso inestable y huelen la vulnerabilidad. Lo habían entrenado para esto, se había enfrentado a cosas peores, pero la guerra le había pasado factura. Su cuerpo no era lo que era antes, y cuando levantó los puños, el primer golpe golpeó antes de que pudiera reaccionar. El dolor explotó en sus costillas mientras se tambaleaba hacia atrás. El instinto lo obligó a plantar los pies incluso cuando su visión se nubló. Se balanceó. Sintió que sus nudillos conectaban con el hueso, pero eran demasiados y él era demasiado lento. Un puño le alcanzó la mandíbula, haciéndolo tropezar contra la pared de ladrillos. Otro golpe, luego otro. Sus rodillas se doblaron. El mundo dio vueltas mientras se estrellaba contra el pavimento. Se reían. El sonido era distante, amortiguado por el zumbido en sus oídos. Las manos rebuscaron en sus bolsillos, sacando los pocos billetes arrugados que le quedaban. Una bota presionó contra su pecho, inmovilizándolo. Luego se levantó, solo para hundirse nuevamente en sus costillas. Jadeó, saboreando la sangre. La noche se inclinó a su alrededor mientras la oscuridad se arrastraba por los bordes de su visión. La lluvia caía más fuerte ahora, fría contra su piel, lavando la sangre que goteaba de su frente. Luego, de repente, desaparecieron. Pasos que se desvanecieron en la noche, dejándolo roto y sangrando en la calle vacía. Elijah no había esperado encontrar a nadie más despierto en los rincones olvidados de la ciudad. Su estómago estaba vacío, sus manos entumecidas por el frío, su cuerpo dolorido por otro día pasado huyendo de las cosas que lo perseguían. El hambre lo había llevado de regreso a los callejones, donde a veces los contenedores detrás de los restaurantes contenían cosas que no estaban del todo podridas, donde si era lo suficientemente rápido, podía agarrar algo antes de que las ratas llegaran primero. Pero cuando dobló la esquina, su búsqueda de comida se olvidó. Un hombre yacía desplomado en el suelo, medio oculto por las sombras, mientras la lluvia se acumulaba alrededor de su cuerpo inmóvil. Elijah se quedó sin aliento, y su primer instinto le gritó que se diera la vuelta. La ciudad estaba llena de peligros y meterse en los problemas de otra persona podía significar la diferencia entre sobrevivir a la noche o no. Había aprendido bien esa lección. Pero entonces vio el leve subir y bajar del pecho del hombre, las respiraciones lentas y desiguales que apenas lo mantenían atado a la vida. Tenía la ropa rota, la piel desfigurada por hematomas recientes,
La sangre manaba de un corte sobre su frente. No estaba muerto. Todavía no. Elijah vaciló, el latido de su corazón martilleando contra sus costillas. La opción inteligente sería irse, alejarse, olvidar que alguna vez lo había visto. Pero la opción inteligente nunca había sido la correcta. Se movió antes de poder detenerse, sus manos alcanzaron el brazo del hombre, tratando de levantarlo. Pesaba, demasiado pesado, pero Elijah apretó los dientes y tiró, arrastrándolo centímetro a centímetro fuera del callejón abierto. La lluvia era implacable, empapándolos a ambos mientras luchaba bajo el peso. Sabía de un lugar, una farmacia tapiada no muy lejos de aquí, abandonada y olvidada como tantas cosas en esta ciudad. Se había escondido allí antes, cuando el frío se volvió insoportable, cuando necesitaba un lugar donde nadie lo mirara. No era mucho, pero era mejor que morir en la calle. El viaje fue agonizante. Cada paso parecía imposible, pero Elijah no se detuvo. Su respiración se entrecortaba, sus brazos ardían por el esfuerzo, sus piernas amenazaban con ceder, pero siguió avanzando. El soldado gimió, su cabeza se inclinó sobre el hombro de Elijah, murmurando palabras que no tenían sentido. Algo sobre arena, sobre hermanos que no podía ver, sobre remordimientos que no pertenecían al niño que luchaba por mantenerlo con vida. Cuando llegaron a la farmacia, Elijah casi se había quedado sin fuerzas. Empujó la puerta para abrirla, arrastró al hombre adentro antes de desplomarse a su lado. Su pecho se agitaba, sus pulmones ardían, sus dedos temblaban por el agotamiento. El soldado todavía respiraba, pero apenas. Su piel estaba demasiado pálida, sus heridas aún estaban frescas. Elijah escudriñó la habitación, buscando algo útil. Una botella de agua desechada, medio llena y olvidada, estaba en un rincón. La agarró y usó el líquido restante para limpiarle la cara al hombre, limpiando la sangre con el borde de la manga. Lo cubrió con una lona hecha jirones, el único escudo contra el frío de la noche. El hombre susurró algo otra vez, palabras demasiado suaves para entender. Elijah no respondió. Se quedó allí sentado, observándolo, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas rotas. No sabía si el hombre se despertaría, no sabía si por la mañana volvería a estar solo, pero sí sabía una cosa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no se había alejado. La mañana se deslizó en la farmacia abandonada en lentos y vacilantes rayos de luz gris, filtrándose a través de las ventanas cubiertas de mugre. La lluvia había pasado, dejando atrás el olor a hormigón húmedo y metal oxidado, el aire denso por el peso de la noche anterior. Elijah estaba sentado acurrucado en el rincón más alejado, con las rodillas pegadas al pecho, observando al hombre que había salvado. El soldado, Isaiah, se agitó. Su respiración se volvió más pesada, irregular pero ya no superficial. Sus dedos temblaron contra la lona, un débil gemido escapó de sus labios mientras sus ojos se abrieron. La confusión nubló la mirada de Isaiah mientras parpadeaba mirando al techo, como si tratara de ubicar dónde estaba, tratando de darle sentido a cómo había terminado allí en lugar de desangrarse en el callejón. Su cuerpo le dolía, cada músculo rígido y golpeado, los moretones se oscurecían cada vez más en sus costillas. Lentamente, giró la cabeza, encontrándose con la mirada cautelosa de Elijah. El chico no dijo nada, su expresión era ilegible, su pequeño cuerpo tenso como si estuviera listo para salir corriendo a la primera señal de problemas. La garganta de Isaiah estaba seca, enrojecida por el sufrimiento de la noche, pero de todos modos se obligó a decir las palabras, apenas por encima de un susurro. Quería saber qué había pasado, cómo había llegado hasta allí, quién lo había sacado de la calle donde creía que daría su último suspiro. Pero Elijah se encogió de hombros y descartó la pregunta como si fuera insignificante, como si salvar la vida de un hombre no tuviera más sentido que recoger un trozo de comida tirado al suelo. No esperaba gratitud, no sabía qué hacer con ella. La amabilidad era una moneda de cambio escasa, algo que o bien tenía un precio o bien desaparecía antes de que pudiera ser devuelto. Isaiah lo observó con atención, y la comprensión se asentó en las líneas de su rostro magullado. Este niño pequeño y medio muerto de hambre, lo había cargado, lo había curado con nada más que unas gotas de agua y los restos de una vieja lona. Nadie más lo había ayudado. Nadie más se había detenido. Era solo él. El peso de esa verdad presionaba con fuerza el pecho de Isaiah,
más pesado que los moretones, más pesado que los recuerdos que había pasado años tratando de ahogar en whisky y arrepentimiento. Preguntó el nombre del niño, su voz ahora firme a pesar del dolor, a pesar de los restos de una guerra que nunca lo había abandonado del todo. Pero Elijah vaciló. Su mirada se desvió hacia la ventana rota antes de regresar a Isaiah. No hubo vacilación en su respuesta, ninguna incertidumbre en la forma en que murmuró la palabra. Nadie. Isaiah quería discutir, quería decirle que eso estaba mal, que un niño que había hecho lo que él hizo nunca podría ser un don nadie. Pero Elijah ya se estaba alejando, ya se estaba distanciando del momento, del peso de lo que fuera que esto fuera. Isaiah lo entendió. Había hecho lo mismo una vez, mucho tiempo atrás, antes de que la vida le hubiera tallado sus bordes irregulares. Su cuerpo protestó mientras se movía, sus heridas gritaban en protesta. Apenas podía mantenerse en pie, pero se obligó a levantarse, apoyándose contra la pared, poniendo a prueba sus propios límites. Elijah no intentó detenerlo. El chico sabía que no debía aferrarse a algo que se estaba yendo. Isaiah se volvió hacia él una última vez, otro silencioso gracias persistiendo en su lengua. Pero Elijah ya estaba mirando más allá de él, más allá de este momento, más allá de todo lo que había sucedido. Isaiah no estaba seguro de por qué, pero hizo que se le oprimiera el pecho. Luego, sin decir otra palabra, cogió hacia la puerta, salió a la luz de la mañana, dejando atrás al chico que lo había salvado. Elijah se quedó donde estaba mucho después de que Isaiah desapareciera por la calle. Sabía que el soldado se iría. Siempre lo hacían, nadie se quedaba nunca. Ignoró el vacío que se arremolinaba en su interior, el extraño dolor que por una vez no era hambre. No importaba, había hecho su parte, y ahora la vida seguiría como siempre lo hacía, un paso, un tropiezo, una noche a la vez. Pero la ciudad tenía otros planes. Horas después, mientras deambulaba por las calles, Elijah se encontró de pie frente a una tienda de electrónica muy iluminada, con el estómago carcomiéndole y el cuerpo rígido por el cansancio. El escaparate estaba lleno de televisores, sus pantallas parpadeaban entre los informes de noticias matutinos y los anuncios. No le importaban mucho las noticias, pero algo en las imágenes que pasaban por la pantalla le hizo entrecortar la respiración. Un rostro, un nombre, Isaiah Carter. Una alerta de noticias de última hora se desplazó por la parte inferior de la pantalla. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe que Elijah hubiera recibido. Un informe de personas desaparecidas. Un veterano herido, visto por última vez la noche anterior, víctima de un ataque brutal. La ciudad lo estaba buscando. La policía, los periodistas, la gente que lo había ignorado cuando se desplomó en el pavimento, ahora se preocupaban. Y peor aún, también buscaban a otra persona, la persona desconocida que lo había salvado. El estómago de Elijah se retorció, sus dedos agarraron los bordes de sus mangas mientras daba un paso atrás lentamente. Los testigos habían visto algo. Vieron una pequeña figura que arrastraba a Isaiah desde el callejón, moviéndose bajo la lluvia como una sombra. Nadie lo había reconocido, nadie sabía su nombre, pero ahora la ciudad estaba haciendo preguntas. Y por primera vez en su vida, Elijah se sintió visto. No de la manera que él había querido, no de la manera que hacía que la gente se detuviera y ayudara. No, esto era diferente. Los ojos que lo buscaban ahora no eran amables. No estaban ofreciendo refugio ni comida. Estaban buscando un misterio, una historia, algo que llenara el espacio vacío entre las pausas comerciales. Ya podía escuchar las preguntas. ¿Quién era? ¿A dónde había llevado a Isaías? ¿Qué estaba haciendo allí en primer lugar? El miedo se deslizó dentro de él, envolviéndolo alrededor de las costillas, apretándose con cada segundo que permanecía allí. Había pasado toda su vida siendo invisible, sobreviviendo al pasar desapercibido. Sabía lo que pasaba cuando de repente veían a personas como él. Nunca terminaba bien. Necesitaba irse. Las calles a su alrededor se desdibujaron cuando se dio la vuelta, con el corazón palpitando fuerte y los pies moviéndose más rápido que en toda la mañana. Se metió en un callejón, serpenteando entre los edificios, deslizándose por callejuelas donde las cámaras no llegaban. La ciudad era demasiado grande, demasiado ruidosa, pero ahora estaba cambiando, se movía a su alrededor. Siempre había sabido cómo desaparecer, pero ¿cómo podía desaparecer cuando toda la ciudad lo buscaba?
Su respiración se volvió entrecortada y entrecortada cuando llegó a una estación de autobuses abandonada, presionándose contra las sombras, deseando que su corazón latiera más despacio. Sabía que no había hecho nada malo, pero eso no importaba. Nunca importó. La gente tergiversaría la verdad, la doblaría para que encajara con sus propias historias. Un niño negro sin hogar visto arrastrando a un hombre herido por las calles. No les costaría mucho convertirlo de un salvador sin nombre en algo completamente distinto, algo peligroso, algo que atrapar. Cerró los ojos con fuerza, obligando a sus pensamientos a estabilizarse. Tenía que pensar. Tenía que moverse antes de que fuera demasiado tarde. En algún lugar, a lo lejos, sonó una sirena. El hospital estaba tranquilo a primera hora de la mañana. Las paredes estériles pintadas en tonos de blanco opaco y gris suave, como si los diseñadores hubieran tenido la intención de hacer que el sufrimiento pareciera limpio. Isaiah Carter estaba sentado erguido en su cama, con el cuerpo dolorido por la agresión, los moretones oscuros e hinchados, las costillas rígidas bajo el apretado envoltorio de vendajes médicos. Le dolía la cabeza, un sordo recordatorio de los golpes que había recibido. Pero el dolor no era lo que ocupaba su mente. El televisor montado en la pared reproducía las noticias de la mañana, su pantalla brillante mostraba imágenes que le producían una fuerte sacudida en el pecho. Hablaban de él. Su rostro apareció junto a unas imágenes de vigilancia granuladas, una figura borrosa, pequeña, delgada, que lo arrastraba fuera del callejón. El titular se desplazaba por la parte inferior de la pantalla, especulando sobre la persona desconocida que había sacado a un veterano inconsciente de la cuneta y lo había llevado a un lugar seguro. Había una búsqueda en marcha. Los periodistas llenaban las calles con preguntas. El público ansiaba una respuesta. Pero Isaías ya lo sabía. Todavía podía sentir las pequeñas manos del niño agarrándole los hombros, el peso del agotamiento en su respiración, la tranquila determinación en sus ojos. Había estado demasiado débil, demasiado desorientado para comprenderlo por completo en ese momento. Pero ahora no había duda. El niño que lo había salvado no había sido un ángel guardián, ningún buen samaritano sin rostro. Había sido un niño sin hogar, un niño que no tenía nada, que lo había arriesgado todo por un hombre al que no conocía. Pensar en eso hizo que a Isaías se le oprimiera el pecho, no de dolor, sino de algo más profundo. Había pasado años creyendo que nadie cuidaría de él, que el mundo le había dado la espalda hacía mucho tiempo. Pero cuando más había importado, cuando su propio cuerpo le había fallado, un niño que apenas tenía zapatos en los pies lo había ayudado a atravesar la tormenta. No podía dejar pasar esto. Se incorporó, ignorando las protestas de sus doloridas extremidades, y exigió respuestas. Quería saber qué se estaba haciendo, qué esfuerzos se estaban haciendo para encontrar al niño. Necesitaba asegurarse de que este niño no fuera solo otro fantasma que la ciudad había olvidado, devorado por las calles como tantos otros. La enfermera que le controló los signos vitales parecía sorprendida por su urgencia, y le aseguró que la policía estaba buscando, que la historia estaba ganando terreno. Eso no era suficiente. Quería cámaras, micrófonos, titulares. Si el mundo estaba mirando, entonces se aseguraría de que vieran lo que importaba. Les dijo a los periodistas que se reunieron fuera de su habitación que no había ningún misterio, que no había necesidad de especular. Quería que la ciudad supiera que este niño le había salvado la vida, no por reconocimiento, ni por dinero, sino simplemente porque había visto a un hombre morir y no podía alejarse. Y eso, afirmó Isaiah con una intensidad tranquila, lo hacía más valiente que la mayoría de los hombres con los que había servido. Desafió a las cámaras, a los periodistas, a los políticos que siempre tenían algo que decir sobre los veteranos, pero rara vez hacían algo por ellos. No se trataba solo de él. Se trataba de un niño que había arriesgado su propia seguridad por alguien que no tenía nada que ofrecer a cambio. Si él podía hacer eso, ¿qué harían los demás? La historia se extendió como un reguero de pólvora, pero para Elijah significaba peligro. Se había estado escondiendo desde que se emitió el primer informativo, manteniéndose en los rincones más recónditos de la ciudad, deslizándose por las grietas antes de que alguien pudiera echarle un vistazo. Había sido invisible durante tanto tiempo. Había aprendido a moverse sin ser visto, a desaparecer cuando el mundo se volvía demasiado peligroso. Pero esto era diferente. Ahora no solo lo ignoraban, lo estaban buscando.
Se acurrucó en las sombras de una estación de metro abandonada, con el estómago hecho un hoyo, las extremidades temblando de cansancio. El aire viciado olía a óxido y hormigón húmedo. Las luces parpadeantes del techo apenas iluminaban las paredes desconchadas. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero ¿a dónde más podía ir? No le daban miedo las calles. Siempre las había conocido. Había memorizado cada callejón y atajo, pero tenía miedo de que lo encontraran. La gente como él no tenía segundas oportunidades. Si lo veían, si lo reconocían, ¿creerían que había salvado la vida de un hombre? ¿O verían lo que siempre habían visto? Un chico negro sin hogar, alguien a quien despedir, alguien a quien temer. El sonido de pasos hizo que su corazón se detuviera. Ya venían. Había visto a los oficiales antes, moviéndose por las calles, mostrando su imagen granulada en sus teléfonos, haciendo preguntas. La búsqueda se había intensificado. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo acorralaran. Su pulso latía con fuerza en sus oídos mientras se apretujaba más en las sombras, deseando desaparecer. Entonces llegaron las voces, agudas y autoritarias. Lo habían encontrado. Los oficiales se movieron rápido, sus manos flotando cerca de sus pistoleras, sus voces firmes, exigiéndole que se mostrara. Sintió que el pánico aumentaba. El mismo instinto que lo había mantenido con vida se activaba. «Corre, no te detengas, no dejes que te atrapen». Pero antes de que pudiera moverse, otra voz rompió la tensión. Isaías había llegado. El soldado herido se interpuso entre ellos. Su presencia era una fuerza inquebrantable a pesar de los moretones que todavía le marcaban la piel. No dudó. No se inmutó mientras cuadraba los hombros y se enfrentaba a los oficiales con voz firme. «Este chico me salvó la vida. No lo tratarán como a un sospechoso». Los oficiales vacilaron. El peso de la declaración, la cruda certeza en la voz de Isaías, parecían presionar el momento, obligándolo a cambiar. El aire cambió. Sus manos cayeron. La tensión se quebró. El aya se quedó congelado, apenas capaz de procesar lo que acababa de suceder. Nadie lo había defendido antes. Nadie había hablado por él. Siempre había sido el chico solo, el chico abandonado, el chico que no tenía nombre. Pero ahora, la ciudad sabía quién era. El nombre Elijah Carter se extendió por las noticias como una señal de fuego. La gente quería conocer su historia, quería entender cómo un niño que vivía en las profundidades de la pobreza se había convertido en un héroe en una sola noche. Un refugio local se acercó a él y le ofreció un lugar donde quedarse, comidas calientes, algo con lo que no se había atrevido a soñar en años. El mundo lo estaba observando y por una vez no miraba hacia otro lado. Pero el momento que más le quedó en la memoria fue cuando Isaías, de pie frente a un mar de cámaras, les contó a todos lo que Elijah ya sabía en lo más profundo de su corazón. «Este chico es más valiente que la mayoría de los hombres con los que serví. Alguien finalmente me vio cuando necesitaba ayuda, y no fue un funcionario de la ciudad, un médico o un político. Fue un niño sin hogar. Y si él pudo hacer eso por mí, ¿qué haremos nosotros por él?» El peso de todo esto se instaló en el pecho de Elijah, desconocido y abrumador. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era nada, que no importaba, que el mundo ya había decidido su historia antes de que él tuviera la oportunidad de escribirla él mismo. Pero ahora, mientras estaba allí, mientras la gente escuchaba, mientras lo miraban no con sospecha sino con algo más, algo parecido al respeto, se dio cuenta de que el mundo se había equivocado. Ya no era invisible. Dio un paso adelante, superó el miedo, superó los años en que había sido ignorado, superó las sombras que alguna vez lo habían ocultado. La ciudad lo vio ahora, no como una causa perdida, no como un niño de la calle que no pertenecía a ese lugar, sino como alguien que había marcado una diferencia. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo,